1857 el escritor francés Baudelaire publicó Las flores del mal. Era una recopilación de los poemas que había escrito hasta entonces. Se reprimió un poco con el título porque su primera intención fue llamarlo Las lesbianas y era una exaltación de los pecados capitales. Baudelaire, uno de los grandes escritores franceses del XIX, fue muy influyente en otros también grandes como Verlaine o Rimbaud o Mallarmé. He pensado en Baudelaire y en el título de su libro, Las flores del mal, cuando me he enterado del boom de exorcismos que está teniendo lugar en Francia. 2.500 solo en la región de París. ¿Cómo es posible que en esta Francia secularizada, en esta Europa tan profundamente secularizada, donde Dios ha quedado reducido casi a un hecho marginal, una pequeña minoría, al menos desde la perspectiva católica, porque cada vez tiene más fuerza en esa Europa secularizada el Islam e incluso el Islam extremista? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? En realidad, un Baudelaire, por ejemplo, continuado y terminado después, ya en el siglo XX, por un Proust, está llevando a la literatura el veneno de la carne, precedido antes por el veneno intelectual de otro padre e hijo de la Ilustración como Voltaire, y continuado más tarde por el veneno del marxismo en otro grande de la escritura francesa como Sartre o su compañera Simone de Beauvoir, la autora de El segundo sexo. Es decir, de todo aquello, de todas aquellas flores del mal proceden estos frutos del mal, porque muchos de estos que acuden a los exorcistas en Francia es gente que no tiene fe o que no tiene práctica religiosa y que ha ido ya al psicoanalista y que ha ido ya incluso a los brujos, pero que llega un momento en que terminan por recurrir a la Iglesia como última tabla de salvación. Pero ¿por qué repito todo esto? Porque llevamos tanto tiempo, tantos años comiendo basura. Estamos desde hace tanto tiempo contaminados porque nos entra hasta por los poros la porquería que ahora ya empieza a salirnos hasta por las orejas. Hay que escuchar a uno de los exorcistas de París, uno de los dos que trabajan en esa región. Hay ya exorcistas en toda la diócesis de Francia. El padre Duloisy, que habla de cuáles son las causas de esto, las causas de esta saturación. Dice él que las violaciones, los incestos y la violencia están presentes en todos aquellos que recurren en este momento a los exorcismos, o por lo menos en la mayor parte de ellos. Dice, el demonio, son frases de él, se mete poco a poco y nunca lo hace al azar. El diablo se manifiesta primero por medio de la sugestión, la proposición del mal, las flores del mal. Y después viene el deleite y al final el consentimiento, la decisión de hacer el mal. Y concluye el padre Duloisy diciendo que los tres dominios de la tentación actual son el poder, el dinero y el sexo. Un ejemplo lo hemos tenido esta semana, no en Francia, sino en España. A mí me ha estremecido este joven líder socialista español acusado de pederastia o de pornografía infantil, que relataba cómo disfrutaba, es tremendo, disfrutaba imaginándose los gritos de dolor de los bebés mientras él los violaba. Imaginaciones, pero al final frutos del mal que proceden de las flores del mal. Ahora, si esto es así, si el demonio actúa, y aunque digan algunos ilustres que no existe, existe y es real, y no solamente porque lo dice la Iglesia, sino porque lo confirma tozudamente la realidad, si esto es así, y si llegamos a esta posesión del demonio por parte en cada vez más personas, ¿cómo podemos salir de ello? De nuevo, el padre Duloisy dice que hay que, en primer lugar, evitar el contacto con los espíritus, ni siquiera, dice, acceder a ellos o ponernos en contacto con ellos por diversión. Dice, y siempre el mejor remedio es el propio Cristo. Es decir, la vida de oración
y la vida de los sacramentos. Hemos llegado, no sé si a tocar fondo, pero desde luego ya a estar muy cerca de ese fondo. Estamos saturados del mal. Ya no son las flores, sino que ahora son los frutos. 2.500 exorcismos al año solo en París. Y esto es una muestra de lo que está pasando en toda Europa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser conscientes de que hay un jardín, un jardinero y unos frutos del mal. Y ese jardinero es el demonio. Pero que también hay un jardín. Y hay un jardinero y hay unos frutos del bien. Y ese jardinero es Jesucristo nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro único libertador. De esto es de lo que tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes de que jugar con el mal, saturarnos de, como decía el exorcista de París, de deseo, de pornografía, de sexo, de poder, de dinero. Jugar con el mal se traduce en unos frutos del mal que destruyen no solamente a los demás, sino a quien tiene esos frutos. Y que solamente Cristo, estar con el Señor, volver al Señor, volver a Dios, es la salvación de nuestra alma, de nuestra persona, de nuestra familia y de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Los frutos del mal hoy son ya una realidad. Los frutos del mal están en medio de nosotros, que están dentro de nosotros. Y solamente Cristo, solamente el Señor, que es nuestro Salvador, puede liberarnos de ellos. El bien va a vencer al mal, pero nosotros tenemos que colaborar con el bien para que venza el mal en nosotros y a nuestro alrededor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.